Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37, la están viendo ustedes ahí en pantalla. Como les decíamos, esta información que vino de la Romana hoy tiene dos aristas. En principio, el tema de la clase media, como el presidente de la República insiste en que quiere llevar a la sociedad dominicana a ser eminentemente de clase media, o al menos es su aspiración. Pero también, ¿creen ustedes que es posible? O sea, ¿qué tiene que ocurrir y cómo esa aspiración, que no estoy diciendo que sea mala, cómo esa aspiración puede ser real? El presidente dice que están trabajando en ello. Mira, Catherine, ¿Es viable? Sí, mira, yo creo que, yo decía en mi introducción, que la República Dominicana tiene los recursos necesarios para poder desarrollar este país y que la gente viva en condiciones más dignas. Ahora bien, ¿qué hace falta para que tengamos una población generalmente de clase media? Yo creo que lo primero es tener un enfoque correcto de la inversión del Estado, de la inversión del dinero público, que se ha invertido en las políticas públicas correctas. Tú sabes lo que significa en términos de alivio económico para una familia que pueda tener sus hijos en educación gratuita y de calidad. Eso representa un enorme alivio económico, pero también en materia de salud. Las estancias infantiles. Las estancias infantiles, pero también en materia de seguridad, en materia de acceso al agua, en materia de todo lo que son las políticas públicas generales así de desarrollo. Si hay una inversión correcta del Estado que quite el alivio a las familias dominicanas, esos son indicadores que comienzan a mejorar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y cuando Alexis decía ahorita que una cosa es en las palabras y otra cosa es en los hechos, tiene mucha razón, Alexis. O sea, el presidente Medina, en las palabras, pues parece tener buenas intenciones, pero sin embargo en los hechos desdice por completo lo que dice en sus discursos. Por ejemplo, nosotros tenemos como país más de 50 y pico de años, según varios estudios, creciendo económicamente. ¿Y cómo es que un país, en la medida en la que progresivamente crece económicamente, en esa misma medida también aumenta la pobreza? O sea, entra más ingreso al país y aumenta también en la misma forma la pobreza. Max Weber estratifica la estratificación social, tomando en cuenta tres dimensiones: la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión social. La dimensión política, que tiene que ver con la participación de la gente en la política. Y si nos vamos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que en la República Dominicana una gran cantidad de los ciudadanos dominicanos y dominicanas no participan en las decisiones políticas trascendentes, sino que hay una clase política que se adueña de las decisiones políticas de trascendencia para el país. Pero si nos vamos a la parte económica, la República Dominicana está viviendo en estos momentos una situación grave de presión económica. Malos salarios, mucho desempleo, un alto costo de la vida, y económicamente pues la gente es difícil poder superar las condiciones de pobreza como para poder decir que pueden llegar a clase media. Y si vamos a ver desde el punto de vista social, entonces tenemos que las políticas públicas sociales pues son totalmente ineficientes. No hay un servicio en la República Dominicana que podemos decir que el Estado lo garantiza de calidad y en un 100%, sino que los ciudadanos tienen que estar buscando siempre medidas individuales para poder resolver los problemas que debe resolver el Estado. Mira, yo entiendo que a la pregunta que Catherine hizo, si es posible, nosotros entendemos que en el análisis que tú hiciste relativo a la apuesta en la educación, y eso tiene que ver mucho con las políticas públicas que tú explicabas, y luego te fuiste al tema de salud y otros sectores, hay que enfocar también el presupuesto. Es decir, si el presupuesto es una herramienta de desarrollo para el país, los ingresos presupuestales deben ir destinados a esos sectores que son prioritarios y que están muy bien definidos en esas políticas públicas, pero hay que lograr también que haya mayores dominicanos y dominicanas trabajando. Es decir, la generación de empleo te puede permitir a ti convertir esa aspiración que tiene el presidente de un país de clase media. Ahora, un país de clase media en la cual también los ingresos, es decir, esos empleos sean de calidad y que los ingresos le permitan a la República Dominicana ir mejorando también con esa generación de ingresos adicionales que va a tener esos empleos, los ingresos del Estado para devolverlo en servicio. ¿Por qué?
porque si no tenemos eso, siempre la clase media va a estar cargando muy pesado, y sobre ella carga, ¿por qué? Porque hacia los vulnerables, a los que son pobres, llegan las políticas sociales, los programas que van directamente dedicados a mantener o a sacar de la línea de pobreza o de los índices de vulnerabilidad a los que son, a la parte de que son pobres. Pero en la parte más alta del primer quintil, tú tienes los que menos pagan, que son los que más ingresan, sobre todo cuando se le dan incentivos para que esos sectores puedan generar productividad y empleo, y precisamente la mayoría de esos empleos no son de calidad, porque cuando tú te vas a las estadísticas que ha dado, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que el 54% de los salarios están por debajo de los 10,000 pesos, y que eso afecta incluso no solamente el seguro familiar de salud, sino las pensiones a futuro de esas personas que se le está deduciendo de la seguridad social. Entonces, para tú solicitar una mayor presión tributaria, tiene que tener en la República Dominicana una mayor brecha en esa clase media que permita ingresos per cápita a los países que tienen esa presión tributaria alrededor de un 24%, 28%, y en algunos países desarrollados llega hasta al 40%. Nosotros tenemos en teoría una presión tributaria de 14.2, y para tú lograr aumentar eso, entonces tienes que permitir, por un lado, esa generación de riqueza, esa clase media, por el otro lado, lograr evitar las evasiones fiscales, que lo dijo el mismo director de Impuestos Internos, que rondan de un 35 a un 40%, y el gobierno sabe quiénes son esos empresarios que evaden, que en muchos de los casos no pagan los impuestos aduanales, los impuestos que tienen que ver con impuestos internos, pero a la vez también tú te das cuenta que por otro lado buscan los mecanismos para los que más pueden pagar no paguen. Entonces, sobre esa base de cómo está configurado los ingresos, nosotros no vamos a tener la forma de aumentar una presión tributaria que le vaya dando paso a un país en desarrollo. Mira, al escuchar a nuestro honorable colega Tobías mencionar que el gobierno sabe quiénes son los empresarios, yo tengo que colegir algo siguientemente, que en la vida hay cómplices por omisión y cómplices por comisión. Y el que omite, y más cuando es deber del gobierno, es todavía peor. Pero no quiero irme a eso. Yo quiero irme a algo todavía mucho más importante. Escuchando a Tobías hablar de esa manera tan elocuente, que siempre él lo hace, uno ve eso mismo en la mayoría de dirigentes del gobierno. Y uno ve mucha poesía. Pero cuando tú estás en los barrios, tú ves la realidad. Me está diciendo cuando poético. tú vas, habla muy hermoso, y realmente todo lo que tú dices, como tú lo explicas, el per cápita. Pero yo creo que tú hablas muy hermoso yo también. Sé que tú eres, hablamos ambos. Yo sé que tú sabes conceptualizar. Y no quiero decir que eres poético ni filosófico. Y te voy a decir, tengo 2 libros de poesía, pero independientemente veo la realidad. Y la realidad, y Tobías sé que también, a pesar de que habla así, la vive, porque él tiene barrios como Barrio La Puya, claro, donde él ve al pobre dominicano y ve cómo la gente va donde él a buscar una canastilla, cómo la gente va donde él a pedirle, inclusive porque se le fue el gas, cómo la gente está desempleada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que, digamos, yo miro la pirámide de Maslow, y esto lo digo a sazón de la esposa mía, que es psicóloga, las necesidades. Las primeras necesidades que tú tienes son las necesidades biológicas. Ni siquiera nosotros, en parte, esas necesidades mínimas las hemos cumplido. Tenemos una constitución que establece los DF, los derechos fundamentales, y establece inclusive una tutela judicial de esos mismos derechos. Derecho a educación, derecho a alimentación, derecho a la vivienda. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos cumpliendo con eso como Estado? Y es verdad, los derechos fundamentales tienen un costo, y el costo puede mencionarse en el presupuesto. Ahora, haciendo un presupuesto que sea tomando prestado, yo creo que así no. Yo creo que realmente, si nosotros hemos sido el fenómeno que tendríamos que buscar a Alan Brisman para que nos diga cómo es que la República Dominicana ha sido el fenómeno de toda América o del mundo, que sigue aumentando la economía en dígitos dobles.
Y tú te preguntas, ¿eso repercute en la sociedad? Eso repercute en la gente que va a la casa de Tobías, que va a la casa mía a pedir una canastilla. Es más, aquí nosotros tenemos hasta un pasivo laboral que tú ves que las mismas empresas a veces te dicen, yo no le quiero pagar mucho. Y tenemos a los empleados, a los pobres empleados, ganando salarios de miseria. Una canasta familiar de más de 25,000 pesos, cuando el salario promedio es por lo menos de 8,000 o 10,000 pesos. Entonces, si el señor presidente quiere hacer eso, yo puedo decirle algunas cosas que podría hacer a la sazón. Porque queremos, lo primero es hacer un gobierno eficiente, saber dónde se invierte el gasto, no utilizar el gasto del gobierno como un botín de guerra, no repartirlo entre partidos aliados. Ese no debe ser el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno debe ser transparencia e invertir en lo primero. Wellington mencionaba bien el tema de la educación, pero no la educación en construir grandes escuelas. Recuerdo que el papá, don Rafael Abinader, rector de la OIM, llevó a Luis a Jamaica. Y cuando llegaron al Ministerio de Educación, y Luis hace esa anécdota, encontraron que el Ministerio de Educación era un edificio viejo, inclusive con paredes y alucín. Y ellos se sorprendieron. Este es el Ministerio de Educación de acá. Y ustedes saben cuál fue la contesta que alguien de los que estaba ahí de confianza le dio. Lo que pasa es que nosotros invertimos más en la gente, mira los indicadores, que en las paredes. Y nosotros ahora con el tema de educación, en lo que tenemos que conversar e invertir, es en que sea una educación que no sea botellas de memorialización, que sea una educación que sea adecuada a los tiempos y que los maestros, así como los alumnos, hagamos algo diferente. Las estancias infantiles que deben hacerse en todo el país. Y esas son cosas de país que nosotros queremos y que la oposición, haciendo una crítica propositiva, también quiere integrarse. Ahora, debemos hacer un país entre todos y hablándonos la verdad, que es una de las cosas más importantes, no engañándonos entre nosotros mismos, haciendo lo mismo que hemos hecho. No es verdad que nosotros ni vamos a cumplir con los derechos fundamentales, ni vamos a cumplir con la pirámide de Maslow, ni vamos a mejorar el presupuesto. Este es un presupuesto deficitario y así nosotros no vamos a ser un país. Yo quiero también, Alex, aprovechando la intervención tuya, aprovechar el espacio para hacer un llamado al pueblo dominicano. Habló bonito también, ¿verdad? No es solamente soy yo. Correcto. Y no creo que sea un teórico. Y habla bonito también, sí. Claro. Pero mira, quiero aprovechar para hacer un llamado al pueblo dominicano de que estemos con los ojos abiertos, viendo cuál es el proceso que se está dando en estos días. Fíjense que cuando Danilo gana en las elecciones del 2012, gana con una inversión con recursos públicos que generó un gran déficit fiscal, sí, y por tanto hubo de entrar inmediatamente en una reforma fiscal que, como ustedes saben, generó grandes movilizaciones sociales de lo que llamábamos el movimiento Justicia Fiscal. En este momento, el presidente Danilo Medina, que se embarcó en una reelección, y como tú muy bien decías, Alexis, embarcarse en proyectos de ese tipo, amerita muchas veces abusar de los recursos públicos. Y entonces también está en una situación crítica el gobierno ahora mismo de liquidez. Pero entonces, ¿dónde quieren resolver ese problema de liquidez? Lo quieren resolver cargándole el dado al pueblo dominicano, cargándole el dado a la sociedad, cuando lo que tiene que resolver es un problema de la falta de eficiencia en el manejo de los recursos públicos que tiene este gobierno. Si vemos, por ejemplo, las diferentes reformas pasivas que se están haciendo en los peajes, a un aumento, ya están aumentando los pasajes, ya están aumentando hasta las fotocopias. Usted ve los estudiantes ya gritando porque le aumentan las fotocopias, le están aumentando los pasajes. Están quitando el subsidio, bueno, entonces déjame te interrumpa, pero ¿para qué se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Qué se va a hacer con este tema? Vamos a pagarle más a la policía. El tema de la seguridad ciudadana, que es un dolor de cabeza para todos los dominicanos. Sí. El 1. Ahorita mencionaba Catherine, no quiero dejarlo pasar. El 1.5 del anticipo que pagan las empresas, eso destruye a las empresas pequeñas. Acaba. Una empresa pequeña que tenga que pagar el 1.5 de lo que no se ha ganado. Pero por Dios, estas son cosas. Y esa medida, cuando se propuso, iba a ser una medida que dentro de 2 o 3 años se iba a revisar y no se ha revisado. Esas son de las cosas, Wellington, que nosotros no se puede permitir. Entonces mira qué está pasando.
el presidente Medina y su equipo de gobierno, si tú te das cuenta, han ido abriendo una serie de bocinas a favor de una reforma fiscal, o sea, a favor de una reforma tributaria para aumentar la presión tributaria. Al mismo tiempo que estamos hablando de que la gente sigue ganando los salarios de miseria, entonces es cargarle más el dado a esa gente o que no tiene entradas o que las entradas que tiene son muy mínimas. Entonces hay que tener en cuenta que en la situación de crisis económica que se encuentra el pueblo dominicano, y es también el gobierno que abra los ojos, óyeme, presionar más al pueblo dominicano para pedirle más que una presión tributaria, sería una explosión tributaria, porque es explotar el bolsillo de la gente, es llevar a la gente a que pierda el horizonte. Recuerda, Alexis, que en el pasado gobierno de Danilo Medina, uno de los indicadores que surgieron en la población dominicana fue la tasa de suicidio. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, yo no te digo que sea directamente o únicamente por ese tema, pero la presión tributaria, cuando la gente tiene pocos ingresos y cada vez más los ingresos le dan menos, la gente no encuentra salida. Entonces creo que si el gobierno continúa en ese ánimo de seguir presionando a la gente, pueden venir movidas sociales, movilizaciones sociales del pueblo dominicano reclamando un gobierno que sea justo y que resuelva los errores que está cometiendo, no que cargue el dado más al pueblo dominicano. A los que menos tienen. Mira, yo hablaba ahorita sobre el tema de la generación de empleo. Es decir, nosotros tenemos en República Dominicana alrededor de 600 y pico mil ninis, que no son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Con esa condición de esos ninis, difícilmente nosotros podamos avanzar hacia una presión fiscal adicional, porque eso no van a tener posibilidad casi difícil, muy difícil, imposible, de poder colocarse en el mercado laboral. Por otro lado, hablaba de que más dominicanos y dominicanas, y por eso hablaba de la generación de empleo, tengan acceso al trabajo y trabajos de calidad con ingresos que sean suficientes para alcanzar esa canasta familiar que muy bien hablaba Alexis, porque expliqué los datos de que una gran parte de los dominicanos rondan por debajo de los 10,000 pesos. Y adicionalmente también a eso estamos hablando de que, y lo hemos discutido en este programa, de un aumento general de salario, no solamente a sectores, que cada uno de los sectores que tienen gremio tienen la forma de buscar sus defensores para que logren para sus trabajadores, que no es malo tampoco, por ejemplo en el caso de los médicos, en el caso de los maestros, que se le aumente a las enfermeras, los bioanalistas, que se le aumente a esos sectores. Pero hay una situación general, y el mismo presidente lo ha dicho en otros escenarios, de que debe aumentarse el ingreso a los empleados para que haya mayor capacidad de consumo. Con esa mayor capacidad de consumo también el Estado puede redistribuir parte de esos ingresos que se gastan. Es decir, esto es un círculo que hay que analizarlo en perspectiva. Ese aumento tiene que ser razonable, tiene que ver, sí, hablaba de la canasta básica, de que alcance a la canasta básica, pero también tiene que ver con el tema de que en la República Dominicana, por la parte del gobierno, Alexis hablaba de la calidad del gasto, nosotros estamos de acuerdo, pero también en la parte empresarial yo creo que debe forzarse a ser más productivo. No solamente la parte de competitivo que le permitan el libre mercado, pero porque cuando vamos a ver, posiblemente el sector empresarial no está generando los empleos de calidad que se necesitan también para que haya mayor consumo. Y en definitiva, ¿qué nosotros vamos a tener? Siempre vamos a tener déficits fiscales, y esos déficits, lamentablemente, en todos los países, ¿cómo se compensa? Con endeudamiento, con bonos, con préstamos, y sobre esa base de endeudamiento también restringe, y nosotros lo sabemos porque en el presupuesto la mitad de una gran parte de los ingresos del Estado van a pagar la deuda pública, es decir, el costo de la deuda pública. Es decir, estamos hablando de diferentes aristas que tienen que analizarse, no solamente desde el punto de vista de la expectativa de yo querer una clase media que puede ser lograble, sino también de definir esas políticas, como bien tú analizabas al inicio, sobre cómo nosotros vamos a mejorar la educación, la mejoría de empleo, inserción incluso en temas laborales, porque mucha gente, por ejemplo, accede o quiere acceder a un título universitario y tiene el derecho, igual que cada uno de los que han podido acceder, pero tampoco nosotros estamos estableciendo una política de trabajo en la parte de inserción en aspectos laborales, técnicos, vocacionales, que permita que una parte de la República Dominicana pueda acceder a empleos también que puedan ser remunerados y que no tengan que esperar un tiempo tan amplio para recibir ingresos. Pero lo que habría que preguntarse es cómo nosotros, siendo el paradigma de crecimiento económico,
que hemos aumentado tanto, ¿cómo nosotros podemos seguir endeudándonos? ¿Cómo sigue aumentando el endeudamiento en la República Dominicana? Encontrábamos muchísimas veces, se hace el paralelismo y para temas despectivos se menciona a Hipólito Mejía, pero hay que ver la deuda externa que encontró Hipólito Mejía, de unos 2.800 millones de pesos y aumentó a unos 4.000, casi 5.000 millones de pesos. Hoy tenemos la deuda externa en más de 35.000 millones de pesos, de dólares. Hipólito la recibió en 6.000, ¿no fue? 6.000 millones. No, él la recibió en 2.000 y pico, con los bonos soberanos aumentó a 5.000, cae 6.000. Pero el problema es que hoy está en más de 35.000 millones de dólares y nosotros nos preguntamos cuál es la complejidad de que estamos creciendo macroeconómicamente, de que la deuda externa sigue expandiéndose y de que los pobres siguen siendo cada día más pobres. Yo veo acertado y queremos que el presidente de la República se imponga en esto, que quiera hacer un cambio y que la gente de la clase social baja pueda aumentar a la media. Ojalá, ese es el sueño de todos nosotros. Y como políticos es lo que nosotros queremos y nos iría mejor a todos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque mirando, tomando prestado, involucrándonos en más préstamos cada día, aumentando la deuda externa, entonces yo creo que así, mejorando, tenemos que mejorar el gasto público. Todavía mencionaba el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hemos cumplido nosotros con esto y tenemos que hacer un pacto entre todos. El tema eléctrico. Para una compañía, una empresa ser competitiva, una de las cosas es el tema de la energía. La República Dominicana todavía no ha pasado eso. Pagamos la energía más cara de toda América Latina e independientemente de eso, somos un país que todavía seguimos con los apagones y nos dijeron que entrando ellos, al año eso iba a ser resuelto. Pero todavía hemos visto cómo pasan años y todavía los mismos problemas eléctricos perduran. La empresa, estamos utilizando inclusive empresas a carbón, como la Punta Catalina, donde también hemos tomado prestado. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. No, que precisamente una de las propuestas que hacía el BIE que tenía disponible 400 millones de dólares por año disponible para más préstamos. Mira, sí. Pero a causa de que nosotros sigamos endeudándonos. Así yo no quiero dinero. No, ¿cómo? Mira, Balaguer manejaba el Estado y decía, a mí me entran tanto y se me van tanto. Pero si usted no tiene el dinero y tiene que hacer algo, ¿cómo lo obtiene? O sea, yo no estoy defendiendo la deuda, pero así yo no lo quiero, no. Pero hay que aumentar la capacidad productiva del país. Pero, nada más no es endeudándose. Por ejemplo, Chile creó un ahorro de fondos públicos. Exacto. Y tenía un banco de ahorros públicos. Y con ese banco de ahorros públicos, solamente en caso de emergencia, pues sacaban partidas de ahí. Pero en el caso de la República Dominicana eso no existe. No, ¿cómo va a existir? Si al contrario, es el banco de deudas. Entonces, también hay un problema grave de injusticia social. Porque ¿cómo tú le dices al pueblo dominicano que tú le vas a aumentar la carga tributaria al mismo tiempo cuando tú tienes funcionarios que ganan cientos y cientos de salarios mínimos? Un solo funcionario. Sí. Entonces yo creo que también que para crear un poco de justicia social, es importante que aquí se haga una disminución de los altos salarios que tienen muchos funcionarios, poner un límite, un tope al salario máximo, al tiempo que, como decía ahorita con Tobías, también se haga un aumento del salario mínimo a que por lo menos llegue a cubrir la canasta básica. La canasta está en ¿cuánto? 24.000, pero mira, 25.000. Sí, lo que pasa es que mira, con las condiciones que nosotros tenemos actualmente, difícilmente se pueda aumentar esa presión fiscal. Aquí hay que entrarle con transparencia, como yo he dicho en el análisis, a ciertos elementos que provocan que distorsión, que la clase media, esa que hablaba el presidente, siga soportando, ¿verdad?, las políticas sociales y por un lado, asumiendo la irresponsabilidad de los que más deben pagar, que no pagan. Entonces, si tú tienes un esquema donde ahorita yo dije que habían 600.000 jóvenes que son ninis, que ni estudian ni trabajan, que el 54% de la población, sobre todo de salarios del sector público, el 54% está por debajo de 10.000 pesos, que no tributan ni siquiera lo suficiente para una pensión digna, y donde hay evasión fiscal aceptada por el gobierno y que no es desde ahora, ha sido durante todo el tiempo, de un 35 a un 40%, el gobierno tiene por dónde
tela por donde cortar con respecto a los ingresos. Ahora, con respecto a los gastos, yo entiendo, yo entiendo que debe tratarse también, por eso hablaba del tema de la reforma fiscal y que esos parchos que se han estado dando, que han sido 14 en los últimos años, fuera de la reforma tributaria que se hizo en el gobierno de Balaguer en el año 92, que posterior a la crisis del 90 hubo un gran acuerdo de las fuerzas políticas para lograr una reforma tributaria, que es lo que se está buscando con el pacto fiscal. Aumentar los ingresos por un lado, mejorar la calidad del gasto por otro, del gasto público, transparentar ciertos tipos de impuestos, tal vez aumentar la base impositiva y no poner más impuestos, y ver de dónde se están perdiendo dinero en incentivos, en subsidios a sectores que no lo merecen, para que entonces el gobierno tenga esos recursos para alinearlo a esos sectores como educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, y sobre todo que la República Dominicana, los niveles de desarrollo vayan aumentando. Fíjense que yo creo que el gobierno del presidente Danilo Medina, como no ha podido terminar de concretar ese pacto fiscal, pues ha ido adelantando una serie de medidas que la gente puede estar de acuerdo o no, pero son medidas que a su juicio le permiten tener un poquito más de holgadez para el tema de los recursos y cómo se financia para el presupuesto del 2017. Ojalá se llegue a un acuerdo fiscal que logre sincerar esas distorsiones que ustedes bien han señalado el día de hoy, un pacto fiscal que realmente agrupe la posición de los sectores productivos del país, no de los vagos. Sí. Porque ese es el tema de los pactos, ¿no? Uno tiene que sentarse a hablar con la gente productiva, no con los vagos que se queden en su casa. En todo caso, tenemos que ya despedir el programa esta noche. Vamos a vaguear este fin de semana porque nos lo merecemos. Catherine invita, le ¿viste? Sí, Catherine paga. Sí, bueno, en todo caso vamos a descansar este fin de semana, nos lo merecemos y sabemos que ustedes también. Y Félix Victorino arranca ahora trabajo, él está aquí desde tempranito, pero bueno, ahora viene el resumen final. Ustedes no se pueden ir el fin de semana sin llamar a este programa donde el pueblo tiene la palabra, ¿cierto, Félix?